Yo pensaba hablar de algunos temas que me parece que ya se han tratado adecuadamente, como la importancia del acto de esta tarde, que representa no solo cierto resurgimiento, cierta muestra de voluntad política del kirchnerismo de pesar más en esta coyuntura, sino que también, como se señaló, muestra también la emergencia del Frente para la Victoria que muchos dieron por terminado el 10 de diciembre. También coincido con las cosas que se han dicho aquí sobre la corrupción, así que no me voy a extender en eso. Simplemente me parece que lo que señalaba Aurelio acerca de la importancia de la cotización de cada uno de los militantes para sostener las organizaciones es absolutamente valioso e importante. Estamos viendo en este momento cómo se demoniza, por ejemplo, el hecho de que 1000 militantes de Nuevo Encuentro pagaban su cotización en el Hospital Posadas a través de un mecanismo que es absolutamente legal, que es que las empresas descuenten los aportes, y eso se plantea como la prueba mayor de la corrupción, ¿no? Claro, lo plantean aquellos que se financian de otra manera, que no necesitan recurrir al aporte de los afiliados. Pero de cualquier manera, creo que la realidad de una política y de campañas electorales donde los montos son absolutamente millonarios y sobre todo los gastos por televisión hacen que tengamos que discutir también con más fuerza. Ayer Eduardo Borkin en un mail lo planteaba, la necesidad de discutir el financiamiento estatal de la política. Se ha avanzado algo en ese sentido, porque hoy hasta el partido más chico y por lo tanto más pobre tiene horarios concedidos por ley que puede utilizar en los medios de comunicación, pero de cualquier manera, al lado de las super campañas que hacen los candidatos de las principales fuerzas, eso es un aporte pero mínimo. Me parece además que efectivamente, como decían Horacio y Aurelio, no podemos seguir ignorando el tema de la corrupción. Nosotros, cada vez que nos apretan, decimos que estamos en contra de cualquier hecho de corrupción, obviamente, que eso debe ir a la justicia, pero me parece que hay muchas cosas que debiéramos discutir con más profundidad, sobre todo ahora que empezamos a prepararnos para un proceso que no va a ser corto, que nos llevará de nuevo al poder, y creo que llegaremos al poder si somos capaces de enriquecer nuestra propuesta, afrontando muchos de los puntos débiles y de las carencias que hemos tenido en estos años. Pero quería referirme un poco más extensamente, dentro de la brevedad de la exposición, a algunas cosas que dijo Horacio, porque me hicieron pensar mucho, y entonces, a riesgo de no expresarlos todavía coherentemente, quiero socializar esos pensamientos. Y me parece que nosotros en esta pelea por el acuerdo con los fondos buitres llegamos con algunas dificultades. En primer lugar, porque hay tres discursos del gobierno que están incidiendo mucho en la opinión pública. El primero, que esto es consecuencia del desastre que dejó el kirchnerismo. Entonces eso casi los releva de discutir si el acuerdo es bueno o malo, ¿no? El Frente Renovador, por ejemplo, que aprovecha para golpear para los dos lados, más para el lado del kirchnerismo siempre, pero también diferenciarse un poco del macrismo, dice, bueno, este acuerdo es malo, pero no teníamos más remedio con las barbaridades que hicieron estos y la herencia que nos dejaron, ¿qué quieren? Ese es el más fácil de rebatir de todos los argumentos, porque sabemos que se apoya sobre una falsedad, ¿no? Si tomamos los datos más fuertes de la economía, aún reconociendo que por supuesto que no fue el mejor momento de la economía del kirchnerismo estos últimos 2 o 3 años, de cualquier manera los datos de desempleo, los datos de inflación que iban bajando, los datos del nivel de actividad económica que iba subiendo, recuperándose lentamente, nos demuestra que no estábamos en el peor de los mundos, y además, ya que hablamos de deuda, estábamos en un país absolutamente desendeudado,
o en gran medida desendeudado, que es lo que permite además que ahora podamos volver fácilmente a los mercados internacionales. Pero hay otros argumentos que son más difíciles de rebatir. El primero es que dicen, si ganaban ustedes hubieran hecho lo mismo. Y la verdad que las declaraciones de Blecher y de Bain, que eran los dos asesores principales que se decía que iba a tener Scioli en el gobierno, no ayudan mucho en ese sentido, porque los dos dijeron que efectivamente iban a hacer más o menos esto y que esto que se está haciendo no es malo. Y el tercer argumento es que en realidad ya Kicillof había empezado a negociar con los buitres y que por lo tanto tarde o temprano se iba a acordar. Y entonces la discusión termina siendo una discusión acerca de, bueno, punto más, punto menos, pero tomando un poco algo del que decía Horacio, es difícil sustentar en esa, digamos así, en esa diferencia, ¿no?, esa épica que nace de cuando se plantean las grandes contradicciones, ¿no? Es decir, no pagaremos la deuda, por ejemplo, como decía aquel programa de 26 puntos de la CGT, que después no tuvo muy en cuenta el justicialismo cuando llegó al gobierno, pero eso es otra historia. Ahora, esto no es solamente un problema de discursos. Yo creo que tiene que ver con, en primer lugar, con el camino elegido por el kirchnerismo para enfrentar la cuestión de la deuda. Yo creo que ustedes recordarán, no sé si les pasó, pero nosotros saludamos desde Carta Abierta la política de desendeudamiento de Néstor Kirchner, porque comprendimos que iba a traer grandes ventajas, no solo aprovechar una coyuntura de crecimiento, buenos precios internacionales y todo lo que sabemos para aligerar la deuda argentina, sino que era la posibilidad de liberarnos de la sujeción al Fondo Monetario Internacional y por lo tanto poder desarrollar con más autonomía una política económica, que es lo que permitió no solo el crecimiento, sino el avance social de estos años y la mejora de los ingresos populares. Pero tardamos un poquito tal vez en apoyarla, ¿no? Por lo menos recuerdo algunas discusiones, porque la verdad que la tradición del movimiento popular argentino no era decir vamos a desendeudarnos pagándoles rápidamente todo lo que les debemos, o buena parte de lo que les debemos, sino que era no pagar la deuda. Después, insisto, vimos que ese camino, que era heterodoxo, era el más adecuado en esta circunstancia para posibilitar un proceso de crecimiento y distribución del ingreso y mayor autonomía nacional. Bueno, ahora se plantea una situación parecida. Sería mucho más contundente, sustentaría más esta épica que estamos de alguna manera añorando, si pudiéramos plantear con más fuerza una ruptura con los buitres. Nosotros no les vamos a pagar ni un centavo. Eso se dijo en un momento, pero no se pudo sostener. ¿Por qué no se pudo sostener? En primer lugar, para no deprimirse tanto, habría que tener claro que en un mundo con la relación de fuerzas que existe entre los países y las potencias económicas, ningún arreglo es definitivo, ¿no? Es decir, nosotros hicimos un buen arreglo con la deuda, no es simplemente que quedaron un 7% afuera y eso fue una lástima porque hizo más fácil que pudieran volver a ejercer presión para el endeudamiento argentino. De cualquier manera, si Argentina no resolvía otras cuestiones más estructurales que de alguna manera le permitieran enfrentar mejor esta relación desfavorable con las grandes potencias mundiales, es decir, si Argentina seguía teniendo estos elementos que llevaron a que se precipitara otra vez la restricción externa, bueno, era obvio que esa política de una u otra manera iba a entrar en crisis. Entonces, yo pienso que aquí deberíamos hacer un esfuerzo dentro de la argumentación que también planteó Horacio y que en términos generales yo comparto, para diferenciar entre los gestos
o más que los gestos, las políticas, como la que llevó Néstor en su momento, que era una política negociadora, no era una política revolucionaria, por simplificar, pero que era una política negociadora francamente inspirada en el interés de la Argentina y en el interés y en buscar la posibilidad de desarrollar un proceso de crecimiento económico y de expansión de derechos y de protección social como el que se desarrolló en estos años, y la actitud de los senadores, de los diputados que votaron a favor, de a todos aquellos que dicen, bueno, así como Néstor en un momento resolvió el desendeudamiento, nosotros ahora tenemos que hacer lo mismo, como si fuera que siempre y en cualquier circunstancia hay que negociar. La mejor política es la más negociadora con el capital financiero internacional. Pero tenemos que reconocer que estamos mal ubicados frente a la opinión pública menos politizada, que no siempre entiende bien por qué razón en un momento se negocia, en otro momento no se negocia, y que no entiende muy bien cuáles son las diferencias de fondo que nosotros tenemos con el planteo que hace Macri. Eso es lo que me parece que determina el discurso de Máximo Kirchner y también un discurso de Kicillof que no en el recinto, sino ya algunas semanas antes empezó a decir más claramente, sí, acordar con los buitres es necesario, no hay ninguna duda, es mejor acordar, pero hay muchas formas de acordar y aquí esto se parece más a una rendición que a un acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué esto, que a mí me parece bien planteado y me convence, traducido por los medios en un esquema mucho más simplista, es, en última instancia, todos quieren acordar? Hay una diferencia simplemente de que uno piensa que hay que pagar un poquito más y otro un poquito menos. Eso traducido en términos políticos quiere decir, como ellos están en la oposición, votan en contra, pero si estuvieran en el gobierno harían lo mismo. Yo creo que es una coyuntura complicada. Es cierto que uno se inspira en la política y la militancia nuestra tiene que ver menos con las negociaciones de cualquier tipo con el sistema financiero internacional que con las denuncias antiimperialistas, ¿no es cierto? Pero está claro que Cristina o Lula y este nuevo ciclo que se inició en estos países se inspira menos en gestos como el de Lisandro Latorre, por ejemplo, que en realidades políticas, por utilizar, no me gusta mucho esta forma de plantearlo, pero como la que fue, por ejemplo, el gobierno de Perón. Es decir, nosotros hemos elegido el camino que en otra época hubiéramos llamado reformista, y la experiencia de estos 12 años no permite decir que nos hayamos equivocado. Lo que sí permite decir, yo creo que son dos cosas. En primer lugar, que todos esos avances se relativizan cuando uno no puede completar algunas de las tareas que han quedado pendientes en estos 12 años y que son las que tienen que ver con garantizar las condiciones de fondo que podrían posibilitar una mayor autonomía de la Argentina, es decir, abordar las causas de la restricción externa que ha venido a plantearse con tanta fuerza. Y por otro lado, creo que tenemos que aceptar que por alguna razón que todavía me parece que no hemos terminado de aclarar o comprender mejor, hay sectores muy importantes de la sociedad argentina que parecen dispuestos a escuchar a un gobierno al que nosotros pensábamos que solamente los más reaccionarios estaban dispuestos a darle un crédito. Pero me parece que hoy hay una situación de mucha confusión en la opinión pública, y esto no es para disculpar a los senadores kirchneristas que vayan a votar por el acuerdo o por los diputados que abandonaron el bloque de una manera tan poco elegante, pero me parece que nosotros nos confundiríamos si creyéramos que este es simplemente un problema
de una minoría del justicialismo que traicionó su historia y que se fue con el lado del gobierno. Me parece que el problema es más serio. Me parece que han conseguido instalar en la opinión pública una visión del final de nuestro gobierno y un cierto consenso, aunque espero que sea mínimo y no muy duradero, fomentado por cosas tan espectaculares como puede ser la visita de Obama, ¿no es cierto? Que exige por parte nuestra desechar toda visión cortoplacista, de creer, como sigue diciendo alguna gente por la calle, parece mentira, pero por lo menos será que los encuentro todos yo, me siguen diciendo en abril se van, ¿no? Yo espero que no escucharlo más esto, porque faltan 10 días para que llegue abril, entonces ya será otro mayo, pero quiero decir, me parece que está muy arraigada esta idea que subestima la importancia del cambio político que se ha producido en la Argentina. No hemos perdido solamente una elección por el 2% de los votos. Enfrentamos una situación donde hace falta una profunda recomposición del movimiento popular. Y por eso son importantes actos como el que vamos a asistir hoy a la tarde. Porque por un lado demuestran que no estamos derrotados en la pelea interna dentro del justicialismo, cosa que sabemos que en cualquier circunstancia es muy importante para sustentar un proceso como el que se llevó adelante en estos 12 años. Y en segundo lugar, y más importante todavía, porque reaparece el Frente para la Victoria, que es el emblema de lo que se hizo en estos 12 años y tiene que ser también la sigla y la identidad con la que avancemos en el proceso de reconstrucción y de lucha popular para volver al gobierno. Gracias.